La radio crepitaba en la penumbra del comedor, una caja de madera gastada que ocupaba el centro de la mesa como si fuera un altar. Afuera, el viento arrastraba polvo por las calles de tierra del pueblo, y adentro, 6 personas permanecían sentadas en círculo inmóviles, con las manos entrelazadas sobre el mantel deshilachado. No hablaban, no respiraban fuerte, solo esperaban. La estática llenaba el aire con su zumbido blanco, y entonces, como todas las noches a las 9 en punto, la voz apareció, profunda, calmada, inevitable. «Hijos míos», dijo, y las cabezas se inclinaron al unísono. Nadie sabía cuándo había comenzado exactamente. Algunos decían que la frecuencia apareció una noche de agosto, cuando las estrellas parecían más bajas que de costumbre. Otros juraban que siempre había estado ahí, oculta entre las emisoras comerciales, esperando ser descubierta. Lo cierto era que, desde que el predicador comenzó a transmitir, las rutinas del pueblo cambiaron. Las cenas se servían antes, las puertas se cerraban temprano, y a las 9 todos sintonizaban. No era una elección, era una necesidad que ninguno se atrevía a nombrar, pero que todos sentían clavada en el pecho. El predicador nunca pedía dinero, nunca prometía milagros, solo hablaba, con esa voz que parecía venir del fondo de un pozo antiguo, sobre la pureza del silencio, la belleza de la obediencia y el peligro de las preguntas sin respuesta. Decía que el mundo estaba enfermo de ruido, de voces inútiles que distraían a los fieles del camino verdadero. Y cada noche, durante 30 minutos exactos, el pueblo entero escuchaba en silencio absoluto, con las luces apagadas y las cortinas cerradas, como si la oscuridad fuera parte del ritual. Cuando murió, en febrero de 1965, bajo las luces frías del hospital municipal, por causas que el acta médica describió como fallo cardíaco repentino, se esperaba que la frecuencia desapareciera, que el dial volviera a la estática, que la vida recuperara su forma anterior, lenta y olvidada. Pero a las 9 de la noche siguiente, la radio volvió a encenderse sola, y la voz regresó, la misma cadencia, la misma respiración entre palabras, como si la muerte fuera solo un paréntesis en medio de un sermón eterno. Ahora, décadas después de que el último oyente apagara su receptor con manos temblorosas, un historiador encuentra las grabaciones originales en una caja sellada con cera roja, y al revisar los archivos técnicos de la época, descubre algo imposible. La frecuencia utilizada por el predicador había sido clausurada oficialmente en 1952, 13 años antes de que él naciera. Nadie debería haber podido transmitir por ella. Y sin embargo, ahí estaba la voz, grabada, repetida, viva. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. El pueblo se llamaba Valle del Olvido, aunque en los mapas oficiales aparecía solo como Valle Hondo. El agregado lo pusieron los propios habitantes décadas atrás, cuando la costumbre de callar se volvió más importante que la de hablar. Era un lugar pequeño, de calles anchas y polvorientas, rodeado por campos de maíz que crecían torcidos y casas de madera con techos de lámina oxidada. No había cine, ni plaza central digna de ese nombre. Solo una capilla sin campanas, un almacén que abría cuando le parecía al dueño, y una estación de autobús que recibía un solo vehículo por semana. La gente vivía de la tierra y del miedo. Sembraban poco y cosechaban menos, pero nunca faltaba lo justo para sobrevivir. Las mujeres lavaban la ropa en el arroyo al amanecer, con gestos lentos y miradas bajas.
Los hombres trabajaban en silencio, con las espaldas encorvadas bajo el peso del sol. Y los niños jugaban sin gritar, como si hubieran nacido sabiendo que el ruido molestaba a algo invisible que habitaba el aire. Desde que la frecuencia apareció, el pueblo entero giró en torno a ella. No había un líder visible, ni una iglesia formal que organizara la fe. Solo estaba la voz del predicador, que llegaba cada noche a través de los receptores viejos, y esa voz era ley. Nadie cuestionaba sus palabras, nadie faltaba a la cita de las 9, y nadie, jamás, apagaba la radio antes de que el sermón terminara. El predicador no tenía rostro conocido. Algunos decían haberlo visto una vez en la estación de autobús, un hombre alto y delgado con sombrero negro y manos largas. Otros juraban que nunca había pisado Valle del Olvido, que transmitía desde algún lugar lejano, quizá desde una torre escondida en las montañas. Pero eso no importaba. Lo que importaba era la voz. Esa voz que sabía cuando alguien dudaba, cuando alguien desobedecía, cuando alguien pensaba en irse. Entre los oyentes más fieles estaba Ramiro, un hombre de 32 años que trabajaba reparando cercas y arreglando tejados. Vivía solo en una casa al final del pueblo, cerca del arroyo, en una construcción de adobe con una sola ventana que daba al campo abierto. Ramiro no era especialmente devoto, no rezaba con fervor, ni memorizaba los sermones, pero escuchaba. Todas las noches, sin falta, se sentaba frente a la radio con un vaso de agua y esperaba. Había algo en la voz del predicador que lo tranquilizaba y lo inquietaba al mismo tiempo. Era como escuchar a alguien que conocía tus secretos, pero decidía no revelarlos todavía. Una amenaza contenida, una promesa que nunca se cumplía del todo. Ramiro nunca le contó a nadie que, algunas noches, cuando el sermón terminaba y la estática regresaba, él seguía oyendo algo más. Un murmullo bajo, palabras que no lograba entender pero que parecían dirigidas solo a él, como si la frecuencia no se hubiera cerrado realmente, como si alguien, del otro lado, todavía estuviera hablando. Suscríbete para seguir explorando estas tierras donde la fe lo consume todo. Las mañanas en Valle del Olvido transcurrían con la lentitud de un funeral. Ramiro se despertaba antes del amanecer, cuando el aire todavía estaba frío y la niebla cubría los campos como una sábana gris. Se lavaba la cara con agua del balde, se vestía con la misma camisa de trabajo que usaba desde hacía años y salía sin desayunar. El silencio de la madrugada era distinto al silencio de la noche, menos pesado, menos vigilante. Caminaba por las calles vacías hasta llegar al taller de don Eliseo, un cobertizo de madera donde se guardaban las herramientas del pueblo. Don Eliseo era un hombre de casi 60 años, de manos nudosas y espalda permanentemente inclinada. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras sonaban como advertencias. «Hoy vas a la casa de los Méndez», dijo don Eliseo esa mañana, sin levantar la vista de la mesa donde afilaba un machete oxidado. «El techo se está cayendo. Dicen que anoche llovió adentro». Ramiro asintió y tomó la escalera de madera que estaba apoyada contra la pared. No preguntó nada. No era necesario. En Valle del Olvido, las conversaciones eran breves y funcionales. Las palabras sobrantes se consideraban peligrosas. La casa de los Méndez estaba en el centro del pueblo, frente a la capilla sin campanas. Era una construcción baja, de paredes agrietadas y ventanas cubiertas con cortinas opacas. La señora Méndez lo esperaba en la puerta con las manos cruzadas sobre el delantal y la mirada fija en el suelo. «Está en el cuarto del fondo», dijo sin saludarlo. «No hagas ruido, mi esposo está descansando». Ramiro entró en silencio, cargando la escalera sobre el hombro. El interior de la casa olía a humedad y a cera de vela,
Las paredes estaban desnudas, sin cuadros ni adornos, solo una cruz de madera clavada sobre la puerta de entrada. Atravesó el pasillo estrecho hasta llegar al cuarto donde el techo se había hundido. La madera podrida dejaba ver el cielo gris a través de un agujero irregular. Trabajó durante horas, arrancando las tablas rotas y reemplazándolas con las que traía en la carretilla. El señor Méndez no salió de su habitación en todo ese tiempo. Solo se oía de vez en cuando el crujido de la cama y una tos seca que atravesaba las paredes. Cuando terminó, Ramiro bajó de la escalera y encontró a la señora Méndez sentada en la cocina, con las manos sobre la mesa y los ojos cerrados. Parecía estar rezando, pero no movía los labios. «Ya está listo», dijo Ramiro en voz baja. Ella abrió los ojos y lo miró por primera vez. Había algo extraño en su expresión. No gratitud, no alivio, solo una especie de resignación silenciosa. «¿Escuchaste anoche?», preguntó de repente. Ramiro frunció el ceño. «¿Escuchar qué?». «El sermón», dijo ella sin cambiar de tono. «Habló de ti». El aire se volvió más denso. Ramiro sintió un vacío en el estómago, pero mantuvo el rostro inmóvil. «No dijo mi nombre», respondió. «No hace falta», dijo la señora Méndez, levantándose de la silla. «Todos sabemos de quién habla cuando habla de los que dudan». Ramiro no respondió. Tomó su escalera y salió de la casa sin despedirse. Afuera, el cielo estaba completamente cubierto de nubes grises. El viento arrastraba polvo por la calle vacía. Nadie más estaba a la vista, pero sentía que lo observaban desde las ventanas cerradas. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a su casa, pasó frente a la capilla. La puerta estaba entreabierta. Adentro, 3 mujeres arrodilladas murmuraban algo inaudible. No levantaron la vista cuando él pasó, pero una de ellas, la más joven, giró ligeramente la cabeza. Ramiro reconoció a Luz, la hija de los Cordero. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Ella lo miró apenas un segundo. Luego volvió la vista al frente y continuó murmurando. Cuando llegó a su casa, Ramiro cerró la puerta con seguro y se sentó en la única silla que tenía. La radio estaba apagada sobre la mesa, pero la miraba como si pudiera encenderse sola en cualquier momento. El sol comenzaba a bajar. Faltaban 3 horas para las 9. Se sirvió un vaso de agua y lo bebió despacio. Pensó en lo que había dicho la señora Méndez. Todos sabemos de quién habla cuando habla de los que dudan. Pero Ramiro no dudaba, o al menos no en voz alta, no frente a nadie. Las dudas eran algo privado, algo que guardaba en el fondo del pecho, donde nadie podía verlas. Sin embargo, la voz del predicador parecía capaz de atravesar esa barrera invisible, como si pudiera escuchar lo que pensabas, incluso cuando no lo decías. Ramiro se recostó en la cama y cerró los ojos, pero no logró dormir. Solo esperó, con la respiración controlada y el cuerpo tenso, hasta que el reloj de pared marcó las 9. Entonces, como todas las noches, encendió la radio. La estática llenó la habitación. Luego, la voz apareció. «Hijos míos», dijo el predicador, con esa calma que helaba la sangre. «Hoy quiero hablarles de los que fingen escuchar, pero en realidad están calculando cuándo huir». Ramiro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Esos hijos perdidos», continuó la voz, «creen que sus pensamientos son suyos. Pero yo los veo. Los veo en la oscuridad de sus casas, sentados frente a mí, con el corazón lleno de mentiras». La radio crepitó. El volumen subió solo. «Y a ellos les digo, no hay escape, porque donde quiera que vayan, mi voz los seguirá. En la vigilia y en el sueño, en el silencio y en el ruido, hasta que aprendan que la única libertad verdadera es la obediencia». Ramiro apagó la radio de golpe. El silencio que siguió fue más aterrador que la voz misma.
Se quedó inmóvil, con la mano todavía sobre el dial, respirando entrecortado. Afuera, el viento golpeaba contra la ventana, y en algún lugar lejano creyó escuchar un murmullo, como si la voz no hubiera dejado de hablar realmente, como si solo hubiera cambiado de canal. Ramiro no durmió esa noche. Se quedó sentado en la oscuridad, con la espalda contra la pared y los ojos fijos en la radio apagada. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento, le parecía una señal de que algo estaba a punto de ocurrir. Pero no pasó nada, solo el silencio. Y el silencio, en Valle del Olvido, nunca era inocente. Al día siguiente, salió de su casa más tarde que de costumbre. El sol ya estaba alto cuando caminó hacia el taller de don Eliseo. Las calles estaban vacías, pero las cortinas se movían en las ventanas. Siempre se movían, como si todo el pueblo estuviera atento, esperando que alguien cometiera un error. Don Eliseo lo recibió sin mirarlo a los ojos. «Hoy no hay trabajo», dijo, limpiando una herramienta que ya estaba limpia. «¿Por qué?», preguntó Ramiro. El viejo se detuvo. Lo miró de reojo, con algo parecido a la lástima. «Porque es mejor que descanses», dijo finalmente. «Que te quedes en casa, que pienses». Ramiro no insistió. Sabía lo que esas palabras significaban. En Valle del Olvido, cuando te pedían que pensaras, no era una sugerencia. Era una advertencia, una manera de decir que habías sido marcado. Caminó de regreso a su casa con las manos en los bolsillos, sintiendo el peso de las miradas invisibles. Al pasar frente a la capilla, vio que la puerta estaba cerrada, pero en el suelo, junto a la entrada, había una vela apagada y un rastro de cera seca. Alguien había estado ahí durante la noche. Pasó el resto del día dentro de su casa, sin hacer nada. Se sentó frente a la ventana y observó los campos vacíos. El maíz se movía con el viento, creando un susurro constante que parecía formar palabras. Ramiro cerró los ojos y trató de ignorarlo, pero el sonido se filtraba igual, como si la tierra misma estuviera hablando. Cuando el sol comenzó a bajar, sintió que el miedo regresaba. No era un miedo racional, era algo más profundo, algo que vivía en sus huesos y que se despertaba cada vez que se acercaban las 9 de la noche. Se preparó un té con hierbas secas que guardaba en un frasco de vidrio. Lo bebió despacio, tratando de calmar el temblor de sus manos. Pero no funcionó. El reloj seguía avanzando, y con cada minuto que pasaba, el aire dentro de la casa se volvía más pesado. A las 8:30, alguien tocó la puerta. Ramiro se quedó inmóvil. Nadie tocaba puertas en Valle del Olvido. Las visitas no existían. Las conversaciones no existían. Solo existía la espera silenciosa de las 9. El golpe se repitió, suave pero insistente. Ramiro se levantó despacio y caminó hacia la puerta. No había mirilla, solo una puerta de madera vieja con una tranca de metal. Puso la mano sobre el pestillo y esperó. «Soy yo», dijo una voz femenina desde el otro lado. «Luz». Ramiro reconoció el nombre. La hija de los Cordero, la joven que había visto arrodillada en la capilla. Abrió la puerta a apenas una rendija y la encontró de pie en el umbral, con un chal oscuro sobre los hombros y el rostro oculto entre las sombras. «No deberías estar aquí», dijo Ramiro en voz baja. «Lo sé», respondió ella, sin moverse, «pero tenía que venir». Ramiro miró hacia la calle. Estaba vacía, pero eso no significaba nada. Siempre había ojos, siempre había oídos. «Entra rápido», dijo, abriendo la puerta lo justo para que ella pasara. Luz entró sin hacer ruido y se quedó de pie en el centro de la habitación, con las manos entrelazadas frente a ella. Ramiro cerró la puerta y la trancó de nuevo. «¿Qué quieres?», preguntó. Ella lo miró con ojos brillantes, como si hubiera estado conteniendo las lágrimas durante horas.
Anoche también habló de mí, dijo. No dijo mi nombre, pero lo supe. Habló de las que fingen pureza, pero llevan pensamientos impuros. Y todos me miraron esta mañana como si ya supieran. Ramiro sintió un escalofrío, no solo porque le estaba pasando lo mismo, sino porque ahora sabía que no era el único. ¿Qué pensamientos?, preguntó con cuidado. Luz bajó la mirada. Quiero irme. Llevo meses pensándolo. Quiero tomar el autobús y no volver nunca. Pero cada vez que lo intento, la voz me detiene. Es como si supiera, como si me estuviera vigilando incluso cuando la radio está apagada. Ramiro asintió despacio. Sabía exactamente de qué hablaba. ¿Alguna vez intentaste no escuchar?, preguntó. Luz negó con la cabeza. Una vez apagué la radio antes de que terminara. Esa noche soñé que él estaba de pie junto a mi cama, mirándome en silencio. Cuando desperté, mi radio estaba encendida de nuevo, y la voz seguía hablando. El reloj marcó las 9:10. Ambos lo miraron al mismo tiempo. «Tienes que irte», dijo Ramiro. «No puedo», susurró ella. «Si me ven saliendo de tu casa a esta hora, van a pensar cosas peores. Y si no estoy en mi casa cuando empiece el sermón...». No terminó la frase. No hacía falta. Ramiro caminó hacia la mesa y encendió la radio. La estática llenó el aire como una presencia viva. Luz se quedó de pie junto a la puerta, con los hombros tensos y la respiración contenida. Y entonces, como siempre, la voz apareció. «Hijos míos», dijo el predicador, y el volumen pareció subir, aunque Ramiro no había tocado el dial. «Hoy quiero hablarles de los que buscan consuelo en los brazos equivocados, de los que creen que compartir su miedo los hará más fuertes. Pero el miedo compartido no se divide, se multiplica». Luz dio un paso atrás, golpeando la puerta con la espalda. «Esos hijos perdidos», continuó la voz, «creen que pueden esconderse detrás de las puertas cerradas. Pero yo veo a través de las paredes, veo a través de la carne. Y sé que en este momento, en algún rincón de Valle del Olvido, dos almas están juntas cuando deberían estar solas». Ramiro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La voz hizo una pausa. Luego, con una calma terrible, dijo: «Y a ellos les digo, mañana, cuando salgan de sus casas, todos sabrán». La transmisión terminó abruptamente. La estática regresó. Luz tenía las manos sobre la boca, ahogando un sollozo. Ramiro apagó la radio, pero sabía que ya era tarde, que lo que fuera que había comenzado esa noche no tenía vuelta atrás. Luz se quedó inmóvil junto a la puerta, con las manos todavía sobre la boca y los ojos abiertos, como si acabara de presenciar algo imposible. Ramiro no sabía qué decir. Las palabras parecían inútiles frente a lo que acababa de ocurrir. La voz no había mencionado nombres, nunca lo hacía, pero tampoco hacía falta. En Valle del Olvido, las acusaciones flotaban en el aire como ceniza, y todos sabían exactamente dónde caerían. «Tengo que irme», susurró Luz, bajando las manos. Su voz temblaba. «Espera», dijo Ramiro dando un paso hacia ella. «Si sales ahora, van a verte, y si te ven saliendo de aquí...». «Ya no importa», lo interrumpió ella. «Él ya lo dijo. Mañana todos van a saber de todos modos». Ramiro apretó los puños. Sabía que tenía razón. Pero dejarla salir sola, en medio de la noche, con el pueblo entero escuchando detrás de las cortinas cerradas, era enviarla directamente al centro de la tormenta. «Quédate hasta que amanezca», dijo finalmente. «Duerme en la silla. Yo me quedo despierto. Y sales antes de que salga el sol. Nadie te verá». Luz lo miró con desconfianza, pero también con algo parecido a la desesperación. Finalmente asintió. Se sentó en la silla de madera junto a la mesa, con el chal todavía sobre los hombros, y cerró los ojos sin decir nada más. Ramiro se quedó de pie junto a la ventana, observando la oscuridad afuera. No había luces en las calles. No había movimiento.
pero sentía la presencia del pueblo como una presión constante contra las paredes de su casa, como si Valle del Olvido entero estuviera conteniendo la respiración, esperando. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Ramiro no se movió de la ventana, no encendió ninguna vela, solo esperó en la penumbra, escuchando la respiración de luz y el viento que golpeaba contra el techo. Cuando el cielo comenzó a aclararse, la despertó con un toque suave en el hombro. Ella abrió los ojos de golpe, desorientada, y luego recordó dónde estaba. Se levantó sin decir palabra y caminó hacia la puerta. «Ve por el arroyo», dijo Ramiro en voz baja. «Rodea el pueblo, llegarás a tu casa por atrás». Luz asintió. Abrió la puerta apenas lo necesario y salió al aire frío de la madrugada. Ramiro la vio alejarse entre la niebla, una sombra oscura que desaparecía entre los campos. Luego cerró la puerta y se dejó caer en la silla, agotado. Pero no durmió. Sabía que lo que vendría después sería peor. A media mañana, cuando Ramiro salió de su casa para buscar agua en el pozo comunitario, notó que las calles estaban más silenciosas que de costumbre. No había mujeres lavando ropa. No había niños jugando, solo algunas figuras lejanas que caminaban con la cabeza baja, evitando cruzarse con nadie. Cuando llegó al pozo, encontró a 3 hombres de pie, junto a la bomba de agua. Uno de ellos era don Eliseo. Los otros 2 eran vecinos que Ramiro reconocía, pero con los que nunca había hablado. Los 3 lo miraron en silencio cuando se acercó. «Buenos días», dijo Ramiro, tratando de sonar natural. Ninguno respondió. Don Eliseo sostenía un balde vacío en las manos, pero no lo llenaba. Solo miraba a Ramiro con una expresión que no era exactamente hostil, pero tampoco amigable. Era algo peor. Era lástima. «¿Pasa algo?», preguntó Ramiro, sintiendo que el aire se volvía más pesado. «Hoy hay reunión», dijo finalmente uno de los hombres. «En la capilla, a las 5 de la tarde». «¿Reunión?», repitió Ramiro. «¿Para qué?». Don Eliseo bajó la mirada. «Para hablar de lo que el predicador dijo anoche». Ramiro sintió que el estómago se le cerraba. No dijo nada específico. «No hace falta», dijo el hombre. «Todos sabemos lo que significa cuando habla así». Ramiro apretó los dientes. «¿Y qué esperan que haga? ¿Que me presente y confiese algo que no hice?». «No esperamos nada», dijo don Eliseo con voz cansada. «Solo que estés ahí, como todos». Los 3 hombres se dieron la vuelta y se fueron sin llenar sus baldes. Ramiro se quedó solo junto al pozo, con el pulso acelerado y las manos temblando. A las 5 de la tarde, la capilla estaba llena. Ramiro llegó unos minutos antes y se sentó en la última banca, junto a la pared. La gente entraba en silencio, sin saludarse, y se acomodaba en los bancos de madera desgastada. Las mujeres se sentaban a un lado, los hombres al otro. Los niños permanecían afuera, vigilados por las ancianas. Luz estaba sentada en la primera fila, junto a su madre. Tenía la cabeza baja y las manos entrelazadas sobre el regazo. No levantó la vista cuando Ramiro entró. Al frente de la capilla, sobre una mesa cubierta con un mantel blanco, había una radio vieja. No estaba encendida, pero su presencia bastaba para que todos la miraran como si fuera un altar. Don Eliseo se puso de pie y caminó hasta el centro. No era un sacerdote ni un líder oficial. Pero en Valle del Olvido, los roles se definían por antigüedad y silencio, y él cumplía ambos. «Estamos aquí», comenzó con voz ronca, «porque anoche el predicador nos advirtió. Nos dijo que entre nosotros hay quienes fingen obediencia, pero guardan rebelión en el corazón. Nos dijo que hay quienes buscan consuelo donde no deben, y nos dijo que hoy todos sabríamos». Hubo un murmullo bajo entre los presentes. Ramiro sintió que todas las miradas se posaban sobre él, aunque nadie se girara directamente. «No estamos aquí para juzgar», continuó don Eliseo.
pero sí para recordar que la fe no se puede fingir, que el predicador ve lo que nosotros no vemos y que cuando él habla debemos escuchar. Se hizo un silencio largo. Luego, una voz femenina rompió la quietud. «Yo tengo algo que decir». Ramiro levantó la vista. Era la señora Méndez, la mujer cuyo techo había reparado días atrás. Estaba de pie, con las manos sobre el respaldo de la banca de adelante, y miraba directamente a Ramiro. «Ayer por la mañana», dijo con voz firme, «este hombre estuvo en mi casa, y cuando terminó su trabajo, le pregunté si había escuchado el sermón. Él me respondió con soberbia. Me dijo que el predicador no había dicho su nombre, como si eso importara, como si la voz necesitara nombrarnos para conocernos». Ramiro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Quiso levantarse, quiso defenderse, pero sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. «Y anoche», continuó la señora Méndez, elevando la voz, «anoche el predicador nos habló de dos almas juntas, y esta mañana vi a alguien salir de la casa de este hombre cuando todavía estaba oscuro». El silencio se volvió absoluto. Todas las cabezas se giraron hacia Ramiro y luego lentamente hacia Luz. Don Eliseo cerró los ojos y suspiró. «¿Es cierto?», preguntó mirando a Ramiro. Ramiro apretó los puños. Podía mentir, podía negar. Pero sabía que en Valle del Olvido la mentira no salvaba a nadie, solo prolongaba la condena. «Ella vino a pedirme ayuda», dijo finalmente con voz tranquila. «Tenía miedo y yo no la eché. Eso es todo». «Eso es suficiente», dijo la señora Méndez. Don Eliseo levantó una mano pidiendo silencio. Luego caminó hacia la mesa donde estaba la radio. La encendió. La estática llenó la capilla como un susurro fantasmal. «Esperaremos», dijo don Eliseo. «Esperaremos a las 9. Y si el predicador habla de esto otra vez, sabremos qué hacer». Nadie se movió, nadie habló. Solo esperaron, en la penumbra de la capilla, con los ojos fijos en la radio apagada y el corazón lleno de miedo. Las horas que pasaron en la capilla fueron las más largas de la vida de Ramiro. Nadie se movió de su lugar, nadie habló. Solo esperaron, sentados en las bancas de madera, mientras la luz del día se apagaba lentamente detrás de las ventanas polvorientas. El aire olía a cera fría y a madera vieja. La radio permanecía encendida, emitiendo solo estática, como si estuviera respirando. Ramiro miraba fijamente el suelo. Sentía las miradas clavadas en su nuca. Sentía el peso de las acusaciones silenciosas, de las palabras no dichas, que flotaban en el aire como humo. Luz seguía en la primera fila, inmóvil, con la cabeza baja. Su madre estaba sentada a su lado, rígida como una estatua, sin mirarla. Cuando el reloj de pared marcó las 8:30, don Eliseo se levantó y encendió 3 velas que colocó sobre la mesa, junto a la radio. La luz temblorosa iluminó los rostros de los presentes, proyectando sombras largas sobre las paredes. Parecía un velorio. A las 9 en punto, la estática se detuvo, y la voz apareció. «Hijos míos», dijo el predicador, y todos inclinaron la cabeza al mismo tiempo. «Hoy quiero hablarles de la purificación, de cómo el fuego limpia lo que el agua no puede lavar, de cómo la verdad, aunque duela, es el único camino hacia la redención». Ramiro cerró los ojos. Sabía lo que venía. «En cada comunidad», continuó la voz, «hay quienes creen que pueden ocultar sus pecados detrás de puertas cerradas, que pueden susurrar sus dudas en la oscuridad y que nadie los escuchará. Pero yo los escucho, siempre los escucho, porque mi voz no viene de un lugar, viene de todos los lugares, está en el aire que respiran, en el agua que beben, en el silencio que temen». La radio crepitó. El volumen subió solo. «Y hoy», dijo el predicador, con una pausa larga y deliberada,
Quiero que sepan que la purificación ya comenzó, que aquellos que fueron señalados anoche ya no pueden esconderse, que deben presentarse, que deben confesar, que deben arrodillarse y pedir perdón no a mí, sino a la comunidad que traicionaron con su desobediencia. Hubo un silencio. Luego, la voz bajó a un susurro que parecía salir de las paredes mismas. Y si no lo hacen, dijo, la tierra misma los escupirá. La transmisión terminó abruptamente. La estática regresó. Don Eliseo apagó la radio. Nadie se movió durante varios segundos. Luego, lentamente, todas las cabezas se giraron hacia Ramiro y hacia Luz. Don Eliseo se aclaró la garganta. «Ya escucharon», dijo con voz cansada. «El predicador habló, y ahora ustedes deben hablar también». Ramiro levantó la vista. Sentía la rabia burbujeando en su pecho, pero también el miedo, porque sabía que en Valle del Olvido las palabras del predicador no eran sugerencias, eran órdenes, y desobedecerlas tenía consecuencias. «No tengo nada que confesar», dijo finalmente poniéndose de pie. «No hice nada malo. Ella vino a mi casa porque tenía miedo. Yo no la toqué, no hablamos de rebelión, solo esperamos a que pasara la noche. Eso es todo». «Eso es suficiente», dijo la señora Méndez desde su banca. «El predicador no necesita que hayas hecho algo, solo necesita que hayas pensado en hacerlo». «¿Y cómo sabes lo que pensé?», respondió Ramiro, elevando la voz. «¿Cómo sabe él lo que pienso?». El silencio que siguió fue helado. Nadie se atrevía a cuestionar al predicador. Nadie. Don Eliseo dio un paso al frente. «Ramiro», dijo con voz firme, «no estás ayudando. Si no puedes arrodillarte y pedir perdón, al menos guarda silencio». Ramiro apretó los puños. Quiso gritar, quiso decirles que todo era una farsa, que el predicador no era más que una voz en una radio vieja, que no había nada sagrado en esa frecuencia, pero las palabras se le atascaron en la garganta, porque en el fondo él también tenía miedo. Entonces Luz se puso de pie. Todos la miraron. Ella caminó lentamente hacia el frente de la capilla, con las manos temblando pero la mirada firme. Se arrodilló frente a la mesa donde estaba la radio apagada y bajó la cabeza. «Yo confieso», dijo con voz apenas audible, «confieso que he tenido pensamientos de huida, que he dudado de la voz, que he deseado irme de este lugar y no volver nunca». Su madre ahogó un sollozo. Don Eliseo cerró los ojos. «Y confieso», continuó Luz con la voz quebrándose, «que anoche estuve en la casa de Ramiro, que busqué consuelo donde no debía, que fui débil». Ramiro sintió que algo se rompía dentro de él. Quiso gritarle que se detuviera, que no tenía que hacer eso, pero sabía que si lo hacía, solo empeoraría las cosas. Luz levantó la cabeza y miró a la multitud con los ojos llenos de lágrimas. «Pero él no hizo nada malo», dijo. «Ramiro no me tocó, no me habló de rebelión, solo me dio un lugar donde esperar, y si alguien debe ser castigado, que sea yo, solo yo». Don Eliseo se acercó a ella y puso una mano sobre su hombro. «El predicador decidirá», dijo con voz grave. «Él siempre decide». Esa noche, después de que la reunión terminara y todos regresaran a sus casas en silencio, Ramiro se quedó despierto, sentado en la oscuridad de su habitación. No encendió la radio. No quería escuchar. No quería saber. Pero alrededor de la medianoche escuchó un golpe en la puerta. Se levantó despacio y caminó hacia la entrada. No preguntó quién era, solo abrió. Afuera estaba un hombre que Ramiro nunca había visto antes. Era alto, delgado, vestido con ropa oscura y un sombrero de ala ancha que le cubría la mitad del rostro. Tenía las manos largas y pálidas, y en una de ellas sostenía una linterna apagada. «¿Ramiro?», preguntó el hombre con voz suave. Ramiro asintió, sin hablar.
Necesito que vengas conmigo, dijo el hombre. Hay alguien que quiere hablar contigo. ¿Quién? El hombre sonrió apenas. Alguien que sabe la verdad sobre la frecuencia. Ramiro sintió un escalofrío. ¿Qué frecuencia? La que nunca debió existir, dijo el hombre dando un paso atrás. La que fue clausurada antes de que el predicador naciera. La que sigue transmitiendo, aunque él esté muerto. Ramiro se quedó inmóvil. El hombre señaló hacia el camino que llevaba fuera del pueblo, hacia las montañas. Si quieres saber por qué la voz sigue hablando, dijo, sígueme. Pero tienes que venir ahora, antes de que amanezca. Ramiro miró hacia atrás, hacia su casa vacía. Luego miró al hombre, y sin decir palabra, salió y cerró la puerta detrás de él. Caminaron en silencio por el camino de tierra, alejándose de Valle del Olvido. La luna estaba alta y las sombras eran largas. El hombre no volvió a hablar. Solo caminaba, con pasos largos y seguros, como si conociera cada piedra del camino. Después de casi una hora, llegaron a una construcción abandonada en medio del campo. Era una torre de transmisión vieja, cubierta de óxido y enredaderas. En la base había una puerta de metal entreabierta. El hombre se detuvo frente a la puerta y señaló hacia adentro. Aquí es donde todo comenzó, dijo, y aquí es donde todo debe terminar. Ramiro tragó saliva. Luego, con el corazón golpeando contra las costillas, entró en la torre. El interior de la torre olía a metal oxidado y a tierra húmeda. Ramiro entró despacio, con los ojos tratando de adaptarse a la oscuridad. El hombre encendió la linterna y la luz reveló una escalera de caracol que subía hacia las entrañas de la estructura. Las paredes estaban cubiertas de cables viejos, algunos colgando sueltos como raíces muertas. «Sube», dijo el hombre, sin seguirlo. «Ella te está esperando». «¿Ella?», preguntó Ramiro girándose. Pero el hombre ya no estaba. La puerta de metal se había cerrado sola, y Ramiro se quedó solo en la penumbra, con solo el haz de luz de la linterna que el desconocido había dejado en el suelo. Respiró hondo, tomó la linterna y comenzó a subir. La escalera crujía bajo sus pies. Cada peldaño parecía a punto de ceder. Subió durante varios minutos, rodeado por el zumbido constante de algo eléctrico que vibraba en las paredes. No era un sonido mecánico, era algo vivo, algo que latía. Cuando llegó al último piso, encontró una habitación circular con ventanas rotas que daban al campo oscuro. En el centro había una mesa cubierta de equipos antiguos de transmisión. Diales, antenas, micrófonos polvorientos. Y sentada frente a todo eso, con la espalda recta y las manos sobre el regazo, había una mujer de unos 60 años, vestida de negro, con el cabello gris recogido en un moño apretado. Ella levantó la vista cuando Ramiro entró y lo miró con ojos cansados pero firmes. «Llegas tarde», dijo con voz suave. «No sabía que tenía cita», respondió Ramiro, deteniéndose en el umbral. La mujer sonrió apenas. «Te he estado esperando desde que la voz comenzó a nombrarte. Sabía que tarde o temprano vendrías». Ramiro frunció el ceño. «¿Quién eres?» «Me llamo Estela», dijo ella, «y fui la esposa del predicador». El silencio que siguió fue denso. Ramiro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Eso es imposible», dijo finalmente. «El predicador murió hace meses, y nunca se supo que tuviera familia, porque él no quería que se supiera», respondió Estela, señalando la silla vacía frente a ella. «Siéntate, te voy a contar lo que nadie más sabe». Ramiro dudó, pero finalmente se sentó. La linterna proyectaba sombras largas sobre las paredes. Estela cruzó las manos sobre la mesa y comenzó a hablar. «Mi esposo era un hombre brillante», dijo, «un ingeniero de radio.
obsesionado con las frecuencias, con las ondas invisibles que cruzan el aire sin que nadie las vea. Decía que la voz humana podía viajar más lejos que cualquier cuerpo, que podía vivir eternamente si encontrabas la frecuencia correcta. Hizo una pausa. Sus ojos se perdieron en la oscuridad. Descubrió esta frecuencia por accidente, una que había sido clausurada en los años 50 porque causaba interferencias extrañas. La gente que la escuchaba reportaba cosas raras, voces que no debían estar ahí, susurros que parecían venir de ninguna parte, así que la cerraron. La borraron de los registros, pero mi esposo encontró la manera de reactivarla. Ramiro escuchaba sin moverse. Estela continuó. Al principio, solo experimentaba. Transmitía mensajes cortos, pruebas de sonido. Pero luego comenzó a notar algo. Que la gente que escuchaba esas transmisiones cambiaba. Se volvían obedientes, silenciosos, como si la frecuencia los reprogramara. Y él lo supo. Supo que había encontrado algo poderoso. ¿Y comenzó a predicar?, preguntó Ramiro. Estela asintió. Se convenció de que era su deber, que Dios le había dado esa frecuencia para salvar a los perdidos, para traer orden al caos. Comenzó a transmitir todas las noches, y la gente comenzó a escuchar. Primero unas pocas familias, luego pueblos enteros. Valle del Olvido fue el primero en rendirse por completo. ¿Y tú?, preguntó Ramiro. ¿Tú también lo escuchabas? Estela bajó la mirada. Intenté resistir, pero es difícil resistirse a alguien que conoce cada pensamiento tuyo antes de que lo pienses. La frecuencia no solo transmite, también escucha. Ramiro sintió un escalofrío. ¿Cómo? No lo sé exactamente, admitió Estela. Pero mi esposo decía que las ondas de radio no solo viajan en una dirección, que si sintonizas la frecuencia correcta, puedes oír los pensamientos de los que están escuchando, sus miedos, sus secretos, y usarlos. Ramiro se recostó en la silla procesando lo que acababa de oír. Entonces todo lo que dijo sobre mí, sobre Luz, sobre los demás, lo sacó de tus propios pensamientos, dijo Estela. La frecuencia te lee mientras tú la escuchas, y él usaba esa información para controlarte. Ramiro apretó los puños. Pero él está muerto. ¿Cómo sigue transmitiendo? Estela se levantó y caminó hacia el equipo de transmisión. Pasó la mano sobre los diales polvorientos. Porque antes de morir, dijo con voz temblorosa, grabó cientos de sermones, los programó para que se transmitieran automáticamente, uno cada noche, con variaciones basadas en las señales que la frecuencia recoge de los oyentes. Es un sistema automatizado, una máquina que predica sola. Ramiro se puso de pie de golpe. ¿Y dónde está esa máquina? Estela señaló hacia abajo. En el sótano de esta torre. Lleva meses funcionando, y seguirá funcionando hasta que alguien la apague. Ramiro la miró fijamente. ¿Por qué no la apagaste tú? Estela cerró los ojos. Porque tenía miedo. Miedo de que si lo hacía, él encontrara la manera de volver, de que su voz regresara de alguna otra forma. Pero ahora sé que no va a detenerse solo, que si no hacemos algo, Valle del Olvido va a desaparecer, y luego otros pueblos, y luego más. Ramiro caminó hacia la ventana y miró el campo oscuro. A lo lejos, apenas visible, estaba Valle del Olvido, las luces apagadas, el silencio eterno. ¿Qué pasa si la apago?, preguntó. No lo sé, respondió Estela, pero es la única manera de saberlo. Ramiro se giró hacia ella. Muéstrame dónde está. Estela asintió. Tomó una linterna vieja que estaba sobre la mesa y caminó hacia una puerta oculta en la pared del fondo. La abrió, revelando una escalera que bajaba hacia la oscuridad. Sígueme, dijo.
Y juntos descendieron hacia el corazón de la torre, donde la voz del predicador seguía viva, alimentándose del miedo de los que todavía la escuchaban. El sótano estaba sumergido en una oscuridad absoluta, rota apenas por el haz tembloroso de las linternas. El aire era denso, cargado de electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara. En el centro de la habitación, sobre una mesa de metal, había un aparato antiguo conectado a docenas de cables que subían por las paredes como venas negras. Cintas magnéticas giraban lentamente en carretes oxidados, emitiendo un zumbido constante que parecía respirar. Ramiro se acercó despacio, con el corazón golpeando contra las costillas. Estela se quedó atrás, observando en silencio. «Esto es», dijo ella con voz quebrada. «Esto es lo que ha estado hablando todas las noches». Ramiro extendió la mano hacia el interruptor principal, pero se detuvo, porque en ese momento las cintas dejaron de girar, y de los altavoces polvorientos salió la voz del predicador. «Ramiro», dijo, con esa calma terrible que helaba la sangre, «sabía que vendrías». Ramiro dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. La voz continuó, pausada, como si estuviera hablando desde el otro lado de la muerte. «Crees que apagarme te hará libre, pero la libertad no existe para los que ya me han escuchado, porque mi voz no vive solo en esta máquina. Vive en ti, en tus pensamientos, en tus miedos. Cada vez que dudes, cada vez que cierres los ojos, me escucharás de nuevo». Ramiro apretó los puños. Miró a Estela, que tenía los ojos cerrados y las manos sobre la boca. Luego miró el interruptor y, sin decir palabra, lo apagó. El zumbido se detuvo. Las cintas dejaron de girar. Los altavoces quedaron mudos. Y por primera vez en meses el silencio fue real, no opresivo, no vigilante, solo vacío. Ramiro respiró hondo, sintiendo que algo pesado se desprendía de su pecho. Estela abrió los ojos y lo miró con algo parecido a la esperanza. «¿Terminó?», susurró. Ramiro asintió. «Terminó». Salieron de la torre cuando el sol comenzaba a levantarse sobre los campos. El aire era frío y limpio, sin el peso invisible que siempre había cargado Valle del Olvido. Ramiro caminó de regreso al pueblo con las manos en los bolsillos, sin saber qué encontraría. Cuando llegó, las calles seguían vacías, pero en algunas ventanas las cortinas estaban abiertas por primera vez en años, y frente a la capilla, alguien había dejado una radio vieja en el suelo, con el cable arrancado. Ramiro pasó junto a ella sin mirarla. Sabía que tomaría tiempo, que algunos seguirían esperando la voz todas las noches, que otros nunca creerían que había terminado. Pero él ya no escuchaba, y eso, por ahora, era suficiente. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia, y comparte este video si la fe también te ha hecho temblar.